vamos a hacer un repaso tal vez breve de las características del impuesto para dejar un hueco de preguntas y respuestas que seguramente los van a ayudar con todas las dudas que puedan surgir. Bueno, este impuesto, que como bien decimos no está llamado así por los legisladores, sino que lo han denominado aporte solidario, extraordinario y por única vez, que tiene la intención de ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, viene ya la realidad con una historia de más de 10 meses desde que se empezó a debatir esto, o sea, en los medios públicos. Recién ya cuando estábamos empezando a iniciar la pandemia, allá por marzo, ya se empezaba a debatir con opiniones a favor y opiniones en contrario, y finalmente fue sancionado este impuesto el 18 de diciembre del 2020, o sea, hace aproximadamente un mes y medio. Bueno, como bien decimos, todo el ámbito, digo, tributario, todos los colegas nuestros, o sea, manifestamos que esto es un claro impuesto, ya que tiene todas las características que se necesita para hacer un impuesto. Digo, ¿por qué? Porque esto es coercitivo, es obligatorio, uno no tiene la posibilidad de pagarlo, digo, no es que una persona tiene la posibilidad de decir, no, yo es un aporte, lo hago o no lo hago, sino que es obligatorio, está establecido quiénes son los sujetos que pagan, está establecido cuáles son las alícuotas, con lo cual, digo, esto es uno de los aspectos esenciales de los cuales después vamos a ver que se puede justamente judicializar bajo ciertas premisas. Bueno, ¿quiénes son los sujetos que van a estar comprendidos en el impuesto? Solamente van a estar comprendidos por el impuesto las personas humanas y sucesiones indivisas. Personas humanas y sucesiones indivisas que pueden ser residentes en el país, argentinos, o residentes también en el exterior. Los residentes en el país van a tributar tanto por sus bienes en el país como los bienes del exterior, mientras que los extranjeros solamente van a tributar por los bienes que posean en el país. ¿Cuál es la base imponible sobre la cual uno va a tener que pagar el impuesto? Bueno, o sea, aquel que tenga más de 200 millones de pesos. O sea, que aquel que tenga 200 millones, un centavo, ya va a tener que tributar el impuesto y va a tributar por la totalidad de sus bienes. ¿Qué sucede con este impuesto? No tiene un mínimo no imponible. O sea que si uno supera por un centavo esta base de 200 millones, todos sus bienes van a quedar comprendidos y alcanzados, mientras que aquel que tenga 199 millones 999 no va a tributar. ¿Por qué es importante este monto de 200 millones? Bueno, cuando, como dijimos, esto se empezó a debatir en marzo, la foto sobre la que se estaba manejando en ese momento era la foto con los bienes del 31 de diciembre del 2019. Foto que para los activos en dólares estábamos hablando de un tipo de cambio de 60 pesos, mientras que hoy la foto que hay que considerar es la foto del 18 de diciembre del 2020 con un dólar de 82,64. ¿Qué ha generado esta situación? Ha generado que cuando empezamos a hablar de este aporte solidario, estábamos considerando sujetos que tenían más de 3,5 millones de bienes, mientras que hoy estamos hablando de sujetos que tienen 2,4 millones dólares. Cifra que, digo, es considerable, pero que claramente no estamos hablando de alguien extremadamente millonario. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que cualquier propiedad en Argentina, digo, de 100 metros tiene un valor de 400.000 dólares, más alguna que otra cosa más. Digo, no es tan difícil llegar a esta cifra. Que además que tenemos que contemplar que este aporte no tiene ningún bien que sea considerado exento. O sea, todos los bienes que integran el patrimonio del sujeto van a quedar alcanzados independientemente de si revisten la condición de exentos o no para el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, la casa habitación del contribuyente, que va a estar exenta para bienes personales, en este impuesto está alcanzada. Los títulos públicos
y vayamos a hablar de lo que más por ahí nos afecta, títulos públicos argentinos que han sufrido una pérdida de valor notable en el último tiempo, que tienen una exención para el impuesto sobre los bienes personales, que muchas veces también el mismo prospecto de emisión de los títulos los exime de cualquier impuesto nacional y muchas veces provincial, están alcanzados por este aporte solidario. Entonces, una persona que por ahí invirtió en títulos públicos y ha sufrido una pérdida de valor notable, a su vez va a tener que ingresar este aporte solidario que va de alícuotas del 2 al 5,25%. Bueno, en cuanto a cómo vamos a reconocer, el tema de la residencia de los extranjeros, bueno, la residencia se va a considerar con las connotaciones que nos da el impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a ser residentes los que residan en el país y también van a ser residentes los que hayan perdido su condición de residente en el año 2020. ¿Qué sucede? Sucede que mucha gente, producto de ya empezar a hablar de este nuevo impuesto, producto de que ya en el 2019 se incrementó la alícuota de bienes personales del 0,25% al 2,25% para bienes del exterior, mucha gente ya empezó a indagar y a radicarse en países extranjeros. A los efectos de este aporte solidario, se está considerando la situación que revestía la persona al 31 de diciembre del 2019. Situación que, como después va a comentar César, tiene ciertos efectos retroactivos. ¿Por qué? Porque el impuesto es al 18 de diciembre del 2020, pero me están considerando si yo era residente o no al 31 de diciembre del 2019. ¿Qué particularidad también tiene esta ley? Tiene una particularidad de que va a considerar como si fueran residentes argentinos a todos aquellos nacionales o que residan en realidad a todos aquellos que residan en países no cooperantes o de baja o nula tributación. ¿Qué países podemos mencionar bajo estas características? Y uno que tenemos muy cerca, que es Paraguay. Paraguay actualmente es considerado por la FIP un país no cooperante, producto que cualquier persona que resida en Paraguay, podemos hablar de que resida desde el 2018 o que resida desde el 2010 en Paraguay, a los efectos de este impuesto va a tener que considerar todos los bienes que tiene en Argentina y a su vez va a tener que considerar todos los bienes que este sujeto tenga en el exterior. Situación que nosotros entendemos que va a ser de gran complejidad para el fisco poder detectar los bienes que este sujeto tenga en el exterior. Obviamente los bienes que este sujeto tenga en el país, puede ser de fácil detección porque están bajo la órbita de la FIP, pero la realidad es que si no existe un acuerdo de intercambio de información entre Argentina y Paraguay, la realidad es que sería complejo que la Argentina sepa cuáles son los bienes que esta persona tiene en el exterior. Situaciones también, de más complejas, que esta persona hasta podría no estar ni enterado de que existe o no el impuesto. Siempre el no residente tiene que dejar un responsable sustituto, que es el que de alguna manera debería de cumplir con este aporte. Pero siendo que acá, en este aporte, se tiene que nombrar un responsable sustituto diferente a aquel que ejerza ese rol, lo cierto es que complejiza aún más la tarea, la labor del fisco en su rol de verificación. Bueno, vamos a mencionar, la realidad es que la ley que se ha sancionado es una ley muy escueta, es una ley con muy pocos artículos, en donde prácticamente todas las normas de evaluación y de cuantificación de los bienes están vinculadas con el impuesto sobre los bienes personales. Entonces, acá es donde se nos abren un poco las dudas, las inquietudes de que es un
nuevo impuesto sobre los bienes personales. O sea, como que se sumaría a lo que ya se viene tributando por bienes personales, que como bien dijimos, estamos en alícuotas del 2,25% para bienes del exterior. Sumado al 2 o 5% que puede llegar este impuesto, estamos hablando de una tasa anual sobre el patrimonio del 7%, que claramente está muy por encima de un rendimiento razonable de cualquier inversión financiera que seguramente todos aquí conocemos. En cuanto a aspectos que han aclarado con el reglamento, tiene que ver con las participaciones que una persona pueda tener de una empresa argentina. ¿Por qué esto es importante? Porque así como el impuesto grava o digo, repercute en las personas humanas, todo el patrimonio de esta va a quedar alcanzado. ¿Y qué forma parte o qué podría llegar a formar parte del patrimonio de esta persona? Cualquier empresa que esta persona sea titular. Y que de hecho esa empresa puede cotizar en bolsa o no. Entonces, digo, bajo ese esquema se presentaban ciertas dudas de cuál es la evaluación que hay que tomar de esta empresa. ¿Por qué? Porque tenemos la gran mayoría de las sociedades que tiene cierre diciembre, 31 de diciembre de cada año. Y como dijimos, los bienes que hay que considerar para este impuesto son los que la persona tenga el 18 de diciembre. Entonces se presentaba una inquietud sobre si tengo que tomar la foto del 31 de diciembre del año anterior, o sea, del 2019, o si tengo que tomar una foto especial al 18 de diciembre del 2020, lo que hubiese conllevado o conllevaría todo un trabajo adicional para en la empresa de preparar un estado contable especial a una fecha muy poco feliz. ¿Por qué? Porque es una fecha que no es un cierre de un mes, es una fecha que en 6 días hábiles después vamos a tener el cierre del 31 de diciembre. Entonces esto conlleva a una doble tarea para tanto contribuyentes como contadores, como asesores, de generar un caudal de información muy importante que además de la carga económica, es la carga burocrática de preparar toda la información. En este sentido, el reglamento ha dicho que se puede, a opción del contribuyente, se puede tomar el balance del 18 de diciembre del 2020 preparado de manera especial, y esto obviamente se va a hacer en la medida que sea favorable para el contribuyente. Si, por ejemplo, producto de la pandemia, la empresa perdió mucho valor entre su último cierre y el 18 de diciembre del 2020, le va a convenir hacer un balance especial. La cuestión aquí es que, bueno, que ese balance especial va a tener que cumplir con determinadas características que ahora vamos a mencionar. Acá, importante también es que esta opción no la pueden utilizar todos los contribuyentes. Hay contribuyentes que no van a poder utilizar la opción del balance especial, no van a poder utilizar la opción del último balance cerrado cuando, bajo la circunstancia de considerar el último balance cerrado, no le arroje impuesto a ingresar del aporte solidario. Entonces, supongamos que un contribuyente valúe todos sus bienes al 18 de diciembre, incorpore sus participaciones accionarias y tiene 150 millones de pesos. Bueno, a esa persona se le va a exigir que evalúe todas las participaciones societarias al 18 de diciembre. Situación de nuevo que incrementa la carga burocrática para un sujeto que por ahí ni estaría alcanzado. Otra situación sobre la cual es, exigible hacer un balance especial al 18 de diciembre es cuando se haya modificado la participación accionaria entre el último cierre y el 18 de diciembre. Entonces, una persona que por ahí vendió participación o adquirió participación de una empresa va a estar obligado a realizar un balance especial al 18 de diciembre. Y dentro de esta alternativa están alcanzados cualquier persona que haya comprado acciones que cotizan en bolsa y
haya vendido entre el último cierre y el 18 de diciembre, haya vendido dicha participación. Entonces, digo, estos sujetos están obligados a pedirle a estas empresas cotizantes la realización de un balance especial al 18 de diciembre. Que yo, aquí la realidad es que dudo mucho de que haya muchas empresas dispuestas a realizar esta información. Bueno, como bien recién mencionábamos de este balance especial, se presentaban ciertas inquietudes sobre si tenía que estar ajustado por inflación, sobre si tenía que estar auditado, si tenía que tener certificación del Consejo Profesional. Bueno, esto ha sido recientemente aclarado en un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos que estipula que este balance tiene que estar de acuerdo a normas contables profesionales, ajustado por inflación y también certificado por el Consejo Profesional. O sea que tiene todas las mismas características que un balance a una fecha de corte, que siempre conocemos, pero que hay que hacerlo a esta fecha especial del 18 de diciembre. Bueno, una pequeña y única por ahí buena que tiene este impuesto, el impuesto sobre los bienes personales incorpora como bienes sujetos al impuesto los bienes del hogar. Y esos bienes del hogar es una presunción que establece la norma del impuesto sobre los bienes personales, que comprende al 5% de bienes del país e inmuebles del exterior. Bueno, esa presunción que se establece para el impuesto sobre los bienes personales queda por fuera del aporte solidario. Bueno, como punto, de las alícuotas que tiene este aporte solidario, así como se viene haciendo hace ya, desde la modificación de bienes personales, existen alícuotas diferenciales en tanto los bienes que el contribuyente tenga sean del país o del exterior. Si estamos hablando de bienes del país, las alícuotas van del 2 al 3,5%, mientras que si tenemos bienes en el exterior, las alícuotas van del 3 al 5,25%. A los efectos de considerar el rango de alícuotas sobre el cual vamos a tener que tributar, se van a sumar tanto los bienes del país como los bienes del exterior. Bajo esta premisa de estas diferentes alícuotas según los bienes estén en el país o en el exterior, existe una opción para el contribuyente que es la posibilidad de repatriar sus activos financieros en el exterior y verse beneficiado por tributar por todos sus bienes a las alícuotas de bienes del país. Bueno, ¿qué sucede con esta repatriación? Esta repatriación lo que implica es ingresar al país el 30% de los activos financieros en el exterior que tenga este sujeto. Ya, esto es una cifra seguramente muy elevada. En bienes personales, lo que había que repatriar para verse beneficiado por estas alícuotas de bienes del país era un 5% de los bienes, y la realidad es que les diría, el 99% de los sujetos no entraron en la repatriación. Este aporte solidario tiene ese nivel del 30% de activos financieros, que a mi criterio lo va a hacer muy difícil de poder aplicar a todos los contribuyentes. Bueno, esos fondos repatriados tienen que permanecer depositados en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre del 2021, y se pueden utilizar, también esos fondos para algunos destinos que estipuló también el decreto reglamentario, que los vamos a mencionar, y son la venta en el mercado único y libre de cambios de esos dólares repatriados, lo cual esto obviamente no es una opción. ¿Por qué no es una opción? Porque todos sabemos que el dólar oficial hoy cuesta prácticamente el 50% del dólar por ahí contado con liquidación. Entonces, si sobre el 30 pierdo el 15, la realidad es que la cuenta seguramente me va a dar muy desfavorable. Bueno, otra posibilidad que existe para los fondos repatriados es la adquisición de obligaciones negociables en pesos. Acá, se abre una ventana para inversiones financieras. Lo que todavía no está muy, muy claro es cómo se van a convertir esos dólares repatriados
para poder hacer esa inversión en pesos. Una cosa es poder convertir esos dólares al tipo de cambio contado de liquidación y desde ahí invertir en obligaciones negociables en pesos, y otra cosa muy distinta es pasar por el mercado único y libre de cambios y después poder invertir en estos instrumentos. Bueno, otro instrumento que tiene la posibilidad también como destino de repatriación es la adquisición de instrumentos emitidos en pesos para fomentar la inversión productiva. No son muchos actualmente los instrumentos que existen, pero bueno, esta posibilidad está vigente. Y una última, que la verdad es una novedad, y en principio puede ser una posibilidad, es el aporte a sociedades cuyo contribuyente hubiese tenido participación al 18 de diciembre del 2020. Y acá la única exclusión, además de que uno tenía que ser accionista el 18 de diciembre, es que la actividad principal no puede ser la financiera. Si la actividad principal es la financiera, ese aporte no se podría hacer. Bueno, acá la limitante sobre esta alternativa es que estas sociedades no van a poder repartir utilidades hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, en la medida que yo hago un aporte a la sociedad, luego no voy a poder retirar utilidades hasta fin de este 2021. Bueno, acá algunas pequeñas dudas que se han aclarado en este dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos es lo siguiente. Acá el tema de la repatriación, lo que sí hay que tener en cuenta es que comprende a activos financieros que un sujeto tenga en el exterior. Entonces, se puede dar el caso de que un contribuyente tenga en el exterior inmuebles por 10 millones de dólares, pero tenga una cuenta de inversión pequeña, que por ahí podría ser de 1 millón de dólares. Bueno, este sujeto con repatriar el 30% del millón de dólares ya se beneficia en que todos sus bienes del exterior, tanto la cuenta como los inmuebles, van a tributar a la alícuota de bienes del país. En ese mismo sentido, había gente que consultaba de si únicamente el contribuyente tenía activos no financieros, si estaba sujeto a las alícuotas más gravosas de bienes del exterior, o si porque no podía repatriar tendría que tributar a la alícuota de bienes del país. Bueno, acá lo que se ha contestado es que se tributa a la alícuota mayor, aunque no tenga posibilidad de repatriar fondos. Bueno, en cuanto a los aportes a las sociedades que recién mencionábamos, una consulta también que se ha hecho y que la realidad es que, bueno, es buena la respuesta, es que el aporte que se le puede hacer a la sociedad puede quedar en moneda extranjera. No es necesario que lo que uno repatrie tenga que especificarse para aportar a la sociedad. Entonces, bueno, aquí se abre una posibilidad de poder hacer un aporte en dólares a la sociedad y verse beneficiado con que todos los bienes tributan a la alícuota de bienes del país. Bueno, un aspecto, también interesante y novedoso de este impuesto es una situación que se llama como periodo de sospecha. ¿Qué sucede? Desde marzo se está hablando del impuesto. Mucha gente, desde que se empezó a mencionar, ha tratado de planificar y estructurarse patrimonialmente de manera de que, por ahí dividiendo el patrimonio entre todas las cabezas de un grupo familiar, todos queden por debajo del mínimo exento. Y acá la realidad es que esta situación, honestamente, puede hacerse, en fin, de no pagar el impuesto, y también puede hacerse producto de que, bueno, la pandemia ha generado que haya que, en muchísimos casos, adelantar parte de la herencia de las personas. Hoy estamos, mañana no sabemos, entonces, bueno, mucha gente ha realizado, esta planificación patrimonial que puede tener alguna connotación con el impuesto, pero no siempre. La AFIP lo que ha establecido es que las variaciones patrimoniales en los 180 días anteriores al 18 de diciembre del 2020 pueden ser presumidas como una maniobra evasiva,
y en tal sentido va a querer gravar a aquel que se haya desprendido de los bienes, va a quererlo gravar con este aporte solidario. Y acá lo importante, y como después va a mencionar César, es poder demostrar de que ese desprendimiento es real. ¿Por qué? Porque nadie me puede, negar de hacer algo, o nadie me puede impedir de donar parte de mi patrimonio a mis hijos, a quien yo quiera. Entonces, acá va a ser una cuestión de poder demostrar de que ese es un desprendimiento real. Y también acá, se nos abre otro interrogante, que es, puede darse el caso de que personas hayan donado parte de su patrimonio, pero aún así queden ambos sujetos, tanto el donante como el donatario, queden por encima de los 200 millones. Entonces acá, ¿qué va a hacer la AFIP? ¿Va a querer cobrarle tanto al que donó como al que recibió por ese mismo patrimonio? Bueno, acá también tenemos las incongruencias que se generan con esta situación. Otra de las inquietudes también planteadas por contribuyentes y por los colegas es que, así como el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales tienen, normas de cómo se atribuyen los bienes en una sociedad conyugal, este impuesto no lo había determinado. Entonces tenemos muchísimos casos en donde una sociedad conyugal, generalmente los bienes están declarados por el marido, pero sabemos que esos bienes corresponden, al ser gananciales, corresponden un 50% al marido y un 50% a la mujer. Bueno, en dichos casos, uno pensaba de que podría ser lógico de que a este aporte solidario se presenten ambos miembros de la sociedad conyugal declarando la mitad de los bienes cada uno. Bueno, acá lo que ha contestado la Dirección Nacional de Impuestos es que también hay que atribuir el patrimonio de la sociedad conyugal con las mismas connotaciones que existe para el impuesto a las ganancias y a bienes personales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer solamente va a poder declarar los bienes adquiridos producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio e industria, o en la medida que haya separación judicial de bienes, o en la medida que la mujer administre esos bienes por una resolución judicial. Todo el resto de los casos que no estén comprendidos dentro de estas tres alternativas llevaría a que el marido tenga que declarar el 100% del patrimonio. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. Espero que haya podido aclarar algunos aspectos que surgen de este impuesto, y los dejo con César, que va a estar tratando todos los aspectos conflictivos y su posible defensa que tienen los contribuyentes para poder discutir el impuesto. Bueno, gracias Andrés, muy claro, por supuesto. Ahora deja de compartir pantalla, si la comparto yo. Estamos acá. Bueno, nuevamente agradeciendo a Invium por la invitación y a todos ustedes porque dedicar un tiempo de esta mañana a un tema que no es agradable para nadie, y menos para los que tenemos que pagarlo. Así que vamos a analizar algunos puntos específicos estratégicos. Un tema muy importante que mucha gente lo utiliza en el mundo, básicamente en el mundo anglosajón, que son los TRAS como planificación familiar. En la Argentina, hasta el 23 de diciembre del 2019, había un tratamiento específico para los TRAS irrevocables, en función de una jurisprudencia muy importante y en función también de criterios en consultas vinculantes que hemos hecho a la AFIP, respecto de que esos TRAS irrevocables, hasta esa fecha, y digo por qué después, no estaban grabadas por bienes personales en cabeza de nadie, ¿sí?
esos TRAS irrevocables estaban constituidos en el exterior, y la ganancia que se iba generando tampoco lo tenía que pagar el impuesto a las ganancias, ni el aportante, ni los futuros beneficiarios. ¿Qué cambió el 23 de diciembre del 2019? La Ley de Solidaridad, que incluye expresamente como bienes en el exterior a todo tipo de TRAS, fideicomisos, fundaciones de interés privado, etcétera, sin discriminar en función de qué tipo de TRAS es, revocable, irrevocable, etcétera. Y básicamente cambió porque en bienes personales, a partir de esa ley, se considera que los beneficiarios deben pagar bienes personales por los TRAS irrevocables. Un verdadero absurdo, porque en rigor de verdad, puede que algunos beneficiarios no sepan que lo sean, puede que algunos beneficiarios no hayan nacido, puede que los beneficiarios se los cambie unos minutos antes de la liquidación de los activos. O sea que, además, los beneficiarios no tienen la disponibilidad de ese activo como para pagar el impuesto, pero bueno, la ley establece la gravabilidad en bienes personales en cabeza de los beneficiarios de este tipo de TRAS. ¿Qué hace la ley del aporte solidario? También los quiere incluir dentro de la gravabilidad, pero fíjense con qué diferencia de criterio. En lugar de gravar en cabeza de los beneficiarios, que es un verdadero absurdo, los intenta gravar en cabeza de los aportantes. Y acá también se produce, permítame decirlo nuevamente, un absurdo, porque el aportante a un TRAS irrevocable ya no tiene ese activo, ya se desprendió de ese activo, y ese activo está en el exterior, y hay un trustee que va a administrar ese activo, y en algún momento, de acuerdo a la carta de deseos, va a llegar a los beneficiarios, que quizás estén identificados, no identificados, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es un absurdo? Porque estamos tratando de un impuesto cuyo hecho imponible, y lo tengo que decir técnicamente, pero lo voy a traducir al castellano, el hecho imponible es la tenencia de bienes. Es la tenencia de bienes al 18 de diciembre del 2020. La pregunta es, ¿el aportante al TRAS irrevocable tiene esos bienes al 18 de diciembre? Si ya los aportó a un TRAS, no los tiene. Y como no los tiene, no genera hecho imponible. Y si no genera hecho imponible, no pueden estar grabados. Quiere decir que la ley está queriendo, ¿sí?, ir más allá de lo que es un principio básico de la tributación, que es la capacidad económica, la capacidad contributiva. Va a pagar impuestos a aquellos que tienen capacidad económica. Entonces, el aportante de ese TRAS irrevocable, ¿qué capacidad económica tiene sobre ese activo que ya no le pertenece? Y que en el futuro le va a pertenecer a determinados beneficiarios. Con lo cual digo, esto va a ser un tema de mucho conflicto, porque en rigor de verdad, desde nuestro punto de vista, el aportante a un TRAS no perfecciona hecho imponible, y si no perfecciona hecho imponible, no debe pagar el impuesto porque no es dueño, no es titular de esos activos. Bueno, como dije, no pertenecen al contribuyente, no pertenecen más ese activo al aportante, y se afecta ese principio de capacidad contributiva. Y si se afecta al derecho de propiedad, porque le van a hacer pagar un impuesto sobre bienes que no son suyos. Con lo cual, esto va a ser uno de los temas de judicialización para aquellos que están dispuestos a pagar, pero no sobre activos que no lo tienen, ¿no? Otro tema que va a generar mucho conflicto, porque desde nuestro punto de vista
la ley le da un cheque en blanco a la AFIP para que defina discrecionalmente durante el periodo de sospecha si algunos pases patrimoniales o bajas patrimoniales de aquellos que son sujetos del impuesto son válidas o no son válidas. Y la facultad que se le otorga a la AFIP no tiene limitaciones. Y por eso digo es un cheque en blanco, porque vamos a depender del funcionario de la AFIP para que piense con cara de pocos amigos o buenos amigos si alguna donación, por ejemplo, es correcta o es incorrecta. Desde nuestro punto de vista, las donaciones, que son las que se hicieron mucho realmente en el periodo de sospecha, en el periodo de los 180 días, es una libertad económica que tiene cada contribuyente de disponer de su patrimonio como le plazca, dentro de lo que son las realidades económicas. Entonces, en la medida que esa donación haya sido debidamente perfeccionada en forma instrumental y en los hechos, por más que AFIP tenga facultades para impugnarme esa donación y esas facultades lo lleven a incorporar ese activo donado en cabeza de quien donó, en rigor de verdad, en la donación estamos en la misma situación que el aporte atrás. Si el contribuyente donó parte de su activo, ya no tiene el activo. Si no tiene el activo, no perfecciona hecho imponible sobre esa parte del activo que donó. Obviamente tiene que estar bien, bien instrumentada. Yo diría una donación con fecha cierta ante escribano, y si le dona una cuenta bancaria o un monto de dinero, bueno, debería estar acreditado ese monto de dinero en la cuenta correspondiente. O sea, creo que el punto donde AFIP va a poder trabajar con esa facultad es en aquellos casos, vamos a decirlo en términos poco académicos, flojo de papeles. O sea que se perfeccionó mal la donación, o en aquellos casos que me vinieron a consultar el pasado, un contribuyente dijo, yo tengo en la cuenta bancaria, voy a sacar 5 millones de dólares y lo voy a hacer desaparecer. En el periodo de sospecha seguramente la FIB le va a preguntar ¿en qué se gastó esos 5 millones de dólares? ¿Sí? Obviamente que cuanto más grande es el dinero que desapareció de una cuenta en ese periodo de sospecha, más difícil va a ser justificar ante la pregunta ¿qué hizo con esto? Por supuesto que si forma parte de las realidades económicas, los montos que se pudieron haber bajado el patrimonio de determinados contribuyentes, va a haber un tema de conflicto con este tema de estas facultades que la ley le otorgó a la AFIP, a mi gusto, sin una frontera clara, y es importante tener fronteras claras porque la potestad de fiscalización de la AFIP tiene mucha discrecionalidad y esa discrecionalidad tiene una frontera delgada con la arbitrariedad. Y cuando algo excede esa frontera y se convierte en arbitrario, bueno, esto va a generar, yo entiendo, mucho conflicto. Un cliente una vez me dijo, y lo repito, para distendernos a esta altura de la mañana, pagar impuestos es como tragarme un sapo, me dijo un cliente. Y me pareció medio duro la definición, porque bueno, el pago de impuestos tiene que ver con el destino de los fondos, el buen uso, que haya infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hacer un juicio de valor sobre la calidad de los servicios del Estado, pero con el correr del tiempo, esto me lo dijo cuando yo era mucho más joven, con el correr del tiempo
es como que fui entendiendo un poco más el significado de lo que significa para un contribuyente poner la mano en el bolsillo, pagar impuestos y después decir dónde va esto, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, ¿sí? Tomando la propiedad intelectual de ese cliente, es que este aporte solidario, además de ser un sapo, es un sapo enorme. Y al ser enorme, en cuanto a la magnitud del impuesto, es difícil que pase por el sistema digestivo. Entonces, si nos imaginamos en un ejemplo de estas características, que es difícil por la envergadura que pase por el sistema digestivo, ¿qué es lo que deberíamos analizar? ¿Qué validez constitucional tiene este impuesto como para ver si realmente estamos obligados a comernos este enorme sapo o tenemos posibilidades de decir por qué voy a pasar por esta situación tan desagradable? ¿Sí? Bueno, en rigor de verdad, hay un elemento muy importante que se da en muchísimas circunstancias cuando el impuesto se vuelve excesivo. Un impuesto excesivo lo que tiene posibilidad de generar es un efecto de confiscatoriedad. El efecto de confiscatoriedad lo que afecta es una garantía constitucional que es el derecho de propiedad privada. Entonces, un impuesto excesivo tiene efecto confiscatorio y la confiscatoriedad afecta a la propiedad privada. La clave es determinar cuándo un impuesto es confiscatorio. No hay ninguna ley que lo determine, no hay en la Constitución tampoco, por supuesto, porque la Constitución no habla de confiscatoriedad, habla de la vulneración del derecho de propiedad, entonces surge de la jurisprudencia. ¿Y cuándo es un impuesto confiscatorio para la jurisprudencia? Cuando absorbe una parte sustancial de la renta. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos para aquellos que tienen un rechazo natural al pago de este impuesto tan excesivo, con las alícuotas que dijo Andrés, ¿sí?, que llega hasta el 5,25, en su máxima expresión, y en la máxima expresión de bienes personales llega al 7,5%. No hay país en el mundo que imponga tanta carga fiscal sobre bienes como la Argentina. Ya con bienes personales 2,25 es una barbaridad. Imagínense la suma de los dos que graban básicamente los mismos bienes. Y en algunos casos hay una triple imposición, con el impuesto inmobiliario, con el impuesto a las patentes de autos. O sea que sobre determinados bienes se paga impuestos específicos, más bienes personales, más también este aporte solidario, que es un impuesto, sin duda. Está disfrazado de aporte, pero es un verdadero impuesto. Bueno, esto es muy importante, hay jurisprudencia y uno de los aspectos importantes también es la retroactividad, ¿sí? Y esto lo vamos a analizar. Fíjense acá cómo llegamos a este impuesto extraordinario del 2 al 3,5 y del 3 al 5,25. Lesiona el principio de capacidad contributiva porque los mismos bienes se evalúan en forma diferente. Mismos bienes se someten a una alícuota un 50% superior. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un principio constitucional que significa igualdad ante la ley, el principio de igualdad. Traducido en términos impositivos, ¿qué significa la igualdad tributaria? No significa que todos tenemos que pagar el mismo impuesto, pero sí significa que a igual capacidad económica, igual impuesto. Entonces, imaginemos un contribuyente que tiene todos sus bienes en la Argentina y llega al mismo valor que aquel que tiene todos sus bienes en el exterior. Pregunta, ¿tienen igual capacidad económica? Sí.
¿Pagan igual impuesto? No. Viola la igualdad ante la ley. Viola la igualdad ante la ley. Y tanto este impuesto como bienes personales nacieron con un pecado original. El pecado original es que no contempla pasivo. Entonces también ahí se lesiona la capacidad contributiva porque, pongamos de ejemplo, dos contribuyentes con igual cantidad de bienes, pero uno tiene deudas y el otro no tiene deudas, van a pagar el mismo impuesto, pero la capacidad económica es diferente. Así que esto es un tema muy importante. Respecto del incremento de alícuota por estar bienes en el exterior, hay una debilidad cuando si iba a pagar la misma alícuota que viene en el exterior. Entonces tenemos que salir a explicar que en un escenario con cepo cambiario y con brecha y con inseguridad jurídica, para repatriar tengo que estar muy bien de las coronarias y muy mal de la cabeza. Entonces este es un tema para tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay dos ejemplos, hay ejemplos de cómo ante igual capacidad económica, depende de dónde están los bienes, se paga sustancialmente diferente impuesto. Fíjense el primer ejemplo, ante 200 millones, 500 mil, en un caso pago 4 millones de impuestos, 4,025, y en otro 6 millones. Viola la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque tienen exactamente los mismos bienes. Y fíjense que se paga sustancialmente mucho más, como los dos últimos ejemplos. ¿Sí? Con más importe se agranda la diferencia de 27.750.000 a 41.250.000. Y agrego dos elementos. Si ponemos un pasivo en el medio, se producen más distorsiones. Y la segunda distorsión es que aquel que tiene 199 millones de pesos, 999.000, no paga nada. Y el que tiene un peso más paga 4 millones de pesos. O sea, acá me parece que la inspiración del legislador, que sabemos quiénes han sido, no ha sido buena, y permítame decir el término, aporte solidario, que es un verdadero impuesto, fue creado de espaldas a la Constitución Nacional, por todos estos argumentos que estamos dando. Bueno, acá hay un fallo muy importante: a igual capacidad tributaria de la misma especie de riqueza, el impuesto debe ser en las mismas circunstancias igual para los contribuyentes. Un tema también que va a generar mucho conflicto. Durante el año 2020, mucha gente se fue a radicar en el exterior y hizo la baja de la residencia fiscal en la Argentina y se instaló en distintos lugares, principalmente Uruguay, que los recibió con muchísimo cariño impositivo. ¿Por qué con mucho cariño impositivo? Porque los recibió en su origen con un holiday tax de 5 años, que cuando quiso traer más gente lo extendió a 10 años. ¿En qué consiste esto? Todos aquellos que pasan a ser residentes uruguayos, sobre los bienes fuera del Uruguay no pagan impuestos por 10 años. Ni patrimonial, ni ganancias. Con lo cual, si uno compara en determinados patrimonios de grandes fortunas lo que significa pagar impuestos en la Argentina y lo que significa pagar en Uruguay, por más que la hamburguesa en Uruguay salga más cara y el supermercado un poco más caro, mucha gente hizo números y se ha ido a Uruguay. ¿Qué hizo esta ley de aporte solidario impuesto a las grandes fortunas? Establece que a los efectos de la residencia debe considerarse al 31 de diciembre de 2019. Entonces, todos aquellos que antes del 18 de diciembre de 2020 hayan perdido la residencia en la Argentina, ¿sí?, la ley los quiere atrapar como tentáculos de pulpos, yéndose hacia atrás
con efecto totalmente retroactivo, con una retroactividad manifiesta. ¿Por qué es retroactivo? Porque la fecha de nacimiento del hecho imponible, que es el 18 de diciembre, es una instantánea, el 18 de diciembre, el sujeto ya no era contribuyente argentino, porque ya se dio la baja. Y con efecto retroactivo se quiere hacer valer de que se toma a los sujetos al 31 de diciembre de 2019 si eran residentes. Entonces, esto también va a generar un punto importante de conflicto. Hay jurisprudencia muy importante respecto de la retroactividad, y lo que afecta a aquel que perdió la residencia es que este impuesto a las grandes fortunas trata de captar todos los bienes que están fuera de la Argentina, porque por los bienes que quedaron en la Argentina están obligados a pagar el impuesto, salvo que tenga efecto retroactivo. Hay un tema de desprolijidad normativa. La ley no fue hecha por tributaristas ni por especialistas y dejó muchos huecos, como dijo Andrés, ha sido muy sintética la ley. El reglamento trató de hacer malabares, pero tampoco pudo hacer magia. Y la realidad es que hay todo un tema con los responsables sustitutos, porque normalmente el responsable sustituto creado por ley, y tiene que ser creado por ley porque se le está poniendo una responsabilidad muy importante al sustituto cuando se designa que son los que van a, como el nombre lo indica, sustituir al contribuyente. Lo sustituye al contribuyente. Cuando lo sustituye al contribuyente, responde con el pago del impuesto y responde con sus bienes y responde desde el punto de vista sancionatorio. Entonces, la ley madre, la ley de procedimiento tributario, establece que la responsabilidad sustituta es sobre aquellos que tengan determinadas condiciones. Por ejemplo, que tengan condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda. La ley lo que dice es que hay que designar un único responsable sustituto. Cuando gente perdió la residencia, nombró responsables sustitutos o el hermano, o el contador, o algún otro, pero que no tiene lo que dice la ley de procedimiento, ni el condominio, ni posesión, ni tenencia, ni uso y goce. Ahí va a haber un conflicto desde el punto de vista que el único responsable sustituto que tiene que ser nombrado por el que ya no es responsable del impuesto en la Argentina, puede que no tenga ninguno de estos atributos y se va a generar también un conflicto muy importante. Volviendo un poco a la confiscatoriedad, hemos visto en los test que hemos realizado que en muchos casos el impuesto excede todas las ganancias que producen esos bienes. Hay bienes que no son líquidos, como inmuebles o participación en sociedades, donde en algunos casos va a haber que liquidarlos para pagar el impuesto. Y un dato muy importante, la confiscatoriedad no es un escrito de defensa de copia y pegue, es un traje a medida donde el contribuyente que alega que el impuesto es excesivo y confiscatorio tiene que probarlo. Es muy importante la prueba. Esto es un escrito de defensa a medida de cada contribuyente. Si no, le puede quedar grande la manga o grande el pantalón o la camisa. Esto es a medida de cada contribuyente. Y por eso es muy importante la prueba de la confiscatoría, el test de confiscatoriedad, porque después va a ser generado una prueba pericial y va a haber perito oficial que va a validar o no va a validar la prueba que presente el contribuyente, con lo cual la prueba es esencial, es clave la prueba de confiscatoriedad. No es un tema de derecho, sino de hecho y prueba. Sí, la retroactividad es un tema de derecho, pero la confiscatoriedad tiene que ser probada. Bueno, para ir terminando, la garantía del derecho de propiedad se ve afectada, hay jurisprudencia, principio de igualdad, principio de razonabilidad.
Recientemente, hace pocos días, la AFIP emitió una resolución donde establece el vencimiento y pago del impuesto, un régimen de información y procedimientos requisitos de activos financieros de cómo se repatrían. Vencimiento y pago vence el 30 de marzo y les doy la noticia de que no previeron ninguna cuota, teniendo en cuenta que el impuesto menor es 4 millones de pesos. Y tenemos casos de varios ceros que no prevé compensación alguna. Si alguien tiene saldo a favor, ese saldo a favor que siga derritiéndose como un helado hasta tanto se lo pueda utilizar, ¿sí? Pero no se puede compensar ningún impuesto porque esto tiene un destino específico. No contempla el ingreso de anticipo, pago o cuenta, eso es bueno porque es difícil judicializar un anticipo y no admite compensación. Y esto es una herramienta que se han creado con esa facultad ilimitada que han tenido para analizar el periodo de sospecha de los 180 días, obligan a presentar una declaración jurada informativa, no solamente para el que está alcanzado por el aporte solidario, sino para que aquellos contribuyentes que a diciembre de 2019 tenían bienes por más de 130 millones de pesos, o al 31 de diciembre de 2018, 80 millones de pesos. O sea que no llegan a pagar el impuesto, pero la FIP va a querer revisar con ese cheque en blanco que le dieron para ver qué hicieron con esos bienes en los últimos 180 días antes de la vigencia. Y para ahí sí ya termino, ante esta situación, creo que quedan dos actitudes. Seguramente el que paga quedará sentado en un rincón tratando de digerir ese impuesto tan grande y bueno, le costará dormir un par de noches. O la otra actitud es hacer valer los derechos, que son derechos esenciales, derechos constitucionales, derechos de propiedad, que están en la Constitución. Y quiero decir algo muy importante. La Constitución pone un dique de contención ante el avance indiscriminado del Estado. Y así fue concebida la Constitución Nacional. Nos otorga a los contribuyentes derechos para evitar justamente el avance indiscriminado del poder estatal, del poder de imposición. Desde este punto de vista, nuestra estrategia de defensa tiene dos pilares. Un pilar en sede administrativa, que es muy importante para lograr un antídoto penal, porque no hay que generar ningún ardid, ningún engaño, ninguna simulación, no hay que jugar a las escondidas, es necesario presentarse en instancia administrativa el día del vencimiento y con un escrito que funde los motivos por el cual no se paga el impuesto. Y por lo que hemos visto y lo que hemos analizado, en muchos casos los motivos sobran. Y al mismo tiempo vamos en una acción declarativa de inconstitucionalidad en la justicia con un pedido de medida cautelar. No es fácil obtener la cautelar, pero la acción declarativa es más importante que el amparo. El amparo no sirve. ¿Por qué no sirve el amparo? Porque tiene limitaciones probatorias. Y si yo quiero hacer valer la confiscatoriedad, tengo que tener una amplitud probatoria muy importante. Entonces, si se trata de una cuestión de derecho, puedo ir por amparo, pero si se trata de una acción donde yo tengo la carga de la prueba, es muy importante no ir por amparo, sino por acción declarativa de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias. Estamos dispuestos a que nos hagan todas las preguntas e inquietudes que tengan en el tiempo que queda. Bueno, César, Andrés, muchísimas gracias por la claridad de la exposición, por haber generado valor a la audiencia en
en lo respectivo a la información, las estrategias y digamos, la lección final que nos deja César es: vale la pena ponerse los guantes y subirse al ring porque aparentemente los derechos y digamos, todas las pruebas y, digamos, antecedentes juegan a favor del contribuyente, aunque muchas veces se siente siempre vulnerable ante el avance de la presión impositiva en este país, ¿no? Así que nuevamente gracias. Abrimos ahora la instancia, tenemos unos 10 minutos para hacer unas preguntas y respuestas. Si quieren pueden abrir el micrófono o canalizarlas por el chat. Mientras tanto, para romper el hielo, no sé si Mariano vos querés preguntar algo, yo tengo anotadas algunas preguntas. Sí, ahí, sí, bueno, excelente, digamos, la presentación, la verdad que muy claros. Un poco para refrescar para César o para Andrés, un poco cuando ocurre una donación dentro del periodo de sospecha, digamos, abierto, digamos, por la ley, explicar bien ahí qué pasaría, digamos, cuando una persona humana efectúa una donación, los alcances que pueden tener digamos, a las personas que la reciben, ¿no? A ver, como dije antes, si la donación está bien instrumentada, bueno, hay un traspaso de parte del patrimonio a determinados sujetos que podrán estar fuera del impuesto o dentro del impuesto, pero a una alícuota progresiva menor. En la medida que esté bien instrumentado, no debería haber problema. ¿Qué es lo peor que puede hacer la FIP? Lo que podría hacer la FIP es considerar que esa donación ha sido una simulación y entonces agrega base imponible al contribuyente que sacó de su patrimonio ese monto, pero como dice Andrés, ¿qué va a hacer con aquel que, por ejemplo, con esa donación tributó el impuesto? Debería devolverle ese dinero. Digamos, no hay problema cuando la donación tuvo como destino a alguien que quedó fuera del impuesto, pero si la donación tuvo como destino a alguien que quedó adentro del impuesto, habría que ver cómo se las arregla a FIP, o yo diría al contribuyente, para que le devuelvan. Una acción de repetición es un verdadero calvario, en nuestra experiencia. Bien. Excelente, gracias. Yo tengo otra pregunta para César o Andrés, suponiendo que hay patriotas que desean avanzar con el pago del impuesto, digamos, ¿qué ocurre si no se puede armar ese balance especial al 18 de diciembre, digamos, antes de la fecha de liquidación de pago del impuesto, digamos, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, el mecanismo a utilizar o qué foto se utilizaría para calcular el impuesto en materia de grandes riquezas? Para vos, Andrés. Sí, bueno, acá lo que un poco estamos sugiriendo los contadores y los distintos profesionales es, esa foto del 18 de diciembre va a ser, una carrera con muchos obstáculos para casi todas las empresas. Entonces, lo que nosotros estamos, sugiriendo en casos que estén obligados por ese cierre del 18 de diciembre, y por ahí agilizar, todos los mecanismos para tener un balance con corte 31 de diciembre. Y que y de hecho, muchas de las empresas que cotizan en bolsa, que pueden llegar a tener este tipo de conflictos, que le entreguen dicha información, o sea, de un cierre anual, pero a 6, 7 días hábiles posteriores a la fecha de corte. Entonces, en esos casos, nosotros estamos sugiriendo considerar ese reporte. Y de hecho, esta situación de balances especiales, también se va a dar en portafolios de inversiones del exterior, donde muchos de los bancos no tienen manera de generar reportes a una fecha que no sea un fin del mes. Entonces, lo mismo, en esas situaciones vamos a tener que o tomar la foto del 31 de diciembre o tomar la foto del 30 de noviembre. Pero, acá honestamente lo que hay que tratar de hacer es generar
aquel patriota, como vos mencionabas, digo, darle herramientas para que sea más fácil la liquidación y no, digo, ponerle obstáculos, trabas, burocracia, digo, generarle más costos, digo, a las empresas que hoy, digo, no están atravesando, digo, su mejor, seguramente, momento, además de todos los conflictos que nos generan, digo, el tener que trabajar de manera remota. Gracias, Andrés. Gracias. Acá hay una pregunta de Adriana. Lo felicita por la presentación y les pregunta cómo observan ustedes el desafío de encontrar activos con un buen rendimiento para paliar este casi costo de 7% que podría llegar sobre el patrimonio, ¿no? Que ustedes comentaron. Y encima con la perspectiva de que un dólar que está creciendo por debajo de la inflación dificulta aún más la tarea. Si bien quizás es una respuesta que podamos dar nosotros, por es ahí para desde el punto de ustedes vista, esta, porque sí, es de rendimiento financiero. Sí, exacto. acá por ahí lo interesante, digo, a mencionar es que, digo, la realidad es que los impuestos no pueden concebirse con tasas de rendimiento que disten, digo, de un rendimiento muy conservador. Porque por ahí hoy pueden existir inversiones que tengan rendimientos del 20%, 15% anual, pero sabemos que esas inversiones tienen, digo, elevado riesgo, en donde un año nos puede salir bien y podamos absorber el pago de este 7%, pero al otro año, por ahí, en lugar de ganar 15, perdí el 30%. Entonces, la realidad es que los impuestos tienen que estar pensados para que con tasas muy, muy conservadoras uno pueda, digo, abonar el impuesto y aún así, digo, que me quede cierto margen de ganancia, digo, y eso es lo que se está haciendo a nivel mundo en cuanto a los impuestos patrimoniales, que están tendiendo a desaparecer. Bien, Andrés, sí. Y adicionalmente y complementariamente, uno no puede planear una estrategia de inversión pensando obtener el retorno para pagar impuestos solamente, porque si no dejaría de ser, digamos, una estrategia de inversión. ¿Sí? O sea, sería una estrategia de inversión para el fisco. Dos últimas cortitas, una para Andrés. Andrés, vos comentaste que hay algunas, digamos, atribuciones que se pueden hacer para que todos los impuestos que todos los bienes que uno tiene en el exterior sean tratados a nivel local, digamos, si se repatria el 30%. ¿Qué posibilidad hay de, por ejemplo, repatriar activos financieros mediante el contado con liquidación para ser aplicados a alguna de las alternativas que vos presentaste y con eso considerar todo bienes domésticos? ¿Eso no está especificado en la ley o está a discreción del contribuyente? Sí, hoy lo cierto es que no está especificado ni en la ley, ni en el decreto reglamentario, ni tampoco así en la resolución de la AFIP. Lo que sí está claro es que la repatriación tiene que, digo, en primer momento, ir a una cuenta especial que se abre, digo, a estos efectos. Digo, esa cuenta especial que se va a abrir va a ser en moneda extranjera. Podrán ser dólares, podrán ser euros, pero digo, el primer paso es que todos los fondos del exterior tienen que ingresar en esta cuenta. Y desde esa cuenta se podrá ir al destino de inversión que un poco ya mencionamos, sea obligaciones negociables, sea aporte a sociedades. Ahí está donde hoy existe un poco de inquietudes sobre cómo eventualmente, si yo quiero invertir en obligaciones negociables, cómo le va a transferir el banco ese dinero a la LIC. Se lo va a transferir en dólares, se lo va a transferir en pesos. Si se lo transfiere en dólares, el contribuyente tiene la posibilidad de cambiarlo por el contado con liquidación. Lo cierto es que hoy eso genera mucha incertidumbre, porque hasta tanto no haya una respuesta oficial que diga que eso se puede cambiar en el contado con liquidación, y la realidad es que vamos a estar con esa incertidumbre hasta último minuto. Entonces, es necesario esa aclaración. Perfecto, Andrés. Y por último, César, ¿qué probabilidad ve usted de que este aporte solidario, que ustedes ya denominan impuesto por las características que mencionaron anteriormente, vuelva, digamos, a ser algo recurrente en el año 2022 respecto a los activos del 2021, digamos? A ver, Diego,
tengo dos reflexiones. El contribuyente argentino es escéptico con los impuestos de emergencia, porque hemos visto cómo se han creado impuestos de emergencia que todavía están vigentes y que en rigor de verdad han sido creados en la emergencia. El impuesto a las ganancias hoy vigente se creó solamente para el año 33 de emergencia y sigue vigente y cada tanto se va renovando. El impuesto a los bienes personales se creó en el año 1991 por 9 años, y hoy sigue vigente y ya cumplió 30 años. Y el impuesto al cheque o a los débitos y créditos bancarios se creó por 1 año, en el año 2001, en emergencia, etc. La idea es que antes que camine deje de existir ese impuesto, y ahora ya tiene registro de conductor, tiene 19 años, pasó la adolescencia. Entonces el contribuyente argentino es escéptico. Ahora, desde mi intuición, yo creo que si mucha gente paga este impuesto, lo van a volver a poner. Si mucha gente litiga este impuesto y, como dije antes, perdónenme el término, no quiere comerse el sapo grande, y la recaudación sea magra y escasa, no lo van a repetir. Excelente, César. Bueno, Excelente. nuestra historia nos condena y nadie va a querer comerse un sapo de ese tamaño. Ahí me hacen una pregunta última que quiero contestar. ¿Qué probabilidad de éxito asignan a la Bien. hipótesis de litigio? Yo digo, en la medida que el test de confiscatoriedad dé positivo en el sentido de que sea el impuesto confiscatorio, que es un caso que hay que analizar específicamente, con una justicia independiente, 99% de éxito. Digo 99 por si algún juez un día empieza a trabajar borracho, ¿no? Pero si no, 99% de éxito. Ahora, nadie puede asegurar que la justicia sea independiente. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Y lo voy a decir en términos poco académicos para que todo el mundo lo entienda. Si no puedo matar el sapo, por lo menos lo tengo que adelgazar lo máximo posible y después que lo coma o que lo pase por el sistema digestivo en pedacitos chicos. ¿Qué quiero decir? Ganar tiempo con el conflicto, si la justicia no es independiente, y el tiempo en la Argentina sobre las contingencias tributarias van evaporando, porque entre la inflación, la devaluación y las moratorias, ese cóctel hace que normalmente las deudas se vayan reduciendo en términos de moneda homogénea. Hemos tenido muchas experiencias como después de una moratoria, el contribuyente que entró en una moratoria y se le redujo la contingencia destapó un champán, y aquel contribuyente que pagó todos los impuestos y no entró en ninguna moratoria se mira al espejo y se insulta. Muy bien, César, excelente. Ahí acabo de postear en el chat un mail para que ustedes puedan hacerle preguntas a Andrés y César. Si ustedes tienen algunas consultas adicionales, eventos@llyasoc.com. Ellos van a estar dispuestos a responder y atender sus consultas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, César, de vuelta. Ya son las 11 menos 10 de la mañana. Voy a compartir ahora un pequeño QR como para que ustedes puedan dejarnos su opinión acerca de este evento. De vuelta, muchísimas gracias a César, a Andrés, a todos los que han participado, digamos, de este evento. Y obviamente los estaremos convocando a César o a Andrés para hablar más en detalle sobre presión impositiva en materia de inversiones financieras y cómo creamos un círculo virtuoso para formar capitales también si queremos una Argentina pujante y desarrollada a futuro.